Alguien me clavó un cuchillo. ¿Qué está pasando? Me desmayo en el suelo y estoy acostado de lado en el piso. Cuando volví en mí unos minutos después, y solo volví en mí, sé que eso habría sido todo. Pero Me gustaría dar la bienvenida al programa a Wendy Rose. ¿Cómo estás, Wendy? estoy muy bien, gracias por invitarme. Alex, muchas gracias por venir al programa. Estoy muy emocionado de hablar contigo. Tienes un sinfín de temas de los que podríamos hablar en este episodio, pero nos vamos a centrar en tu experiencia cercana a la muerte y también en tu regresión a vidas pasadas, algo que también me interesa mucho porque no hemos hablado con nadie que haya hecho algo específicamente así. Hemos hablado de vidas pasadas, pero nunca de la manera en que tú lo has hecho. Así que la primera pregunta es, ¿cómo era tu vida antes de tu experiencia cercana a la muerte? Antes de eso era bastante conservadora. Estaba casada con una maestría en administración de empresas, trabajando en desarrollo de negocios en el sector salud y mi esposo en desarrollo de software. Teníamos un niño pequeño y estábamos intentando quedar embarazados. Eso establece el contexto y el trasfondo. Así que simplemente muy ocupados, muy tradicionales. La espiritualidad no estaba en mi radar para nada. Hablar con ángeles no estaba en mi radar. No mucho, ¿verdad? No mucho. ¿Eso es algo común? Confía en mí, te entiendo. Te comprendo perfectamente. ¿Puedes contarme sobre los datos que tenías, tu experiencia cercana a la muerte? ¿Qué pasó? Claro. Entonces era agosto de 1997 y estaba trabajando en casa. Y yo era el único en casa, sin coche. Y algo simplemente no se sentía bien. Alex. Así que intentaba trabajar, pero me acostaba. Iba corriendo al baño, como, ¿me voy a enfermar? No me sentía bien. Estaba embarazada de 10 semanas en ese momento. Solo había tenido una visita al ginecobstetra y todo parecía estar perfecto. Pero seguía teniendo este sueño recurrente, extraño y vívido. No sabía qué eran los sueños premonitorios, pero casi todas las noches tenía este sueño tan claro. Estoy en alta mar, puedo ver este barco, y todo se está desgarrando, como los cabrestantes, las cornamusas, todo este desgarro, y los mástiles se caen, y el barco siempre se colapsa y se hunde. Y esta gran tormenta, no se necesita ser un gran intérprete de sueños para entender ese. Wendy, tu barco se está hundiendo. No lo sabía. Simplemente no sabía qué hacer con este sueño. ¿Y qué más puedes hacer aparte de prestar atención? Presta atención a tu salud. Presta atención a lo que está sucediendo. Así que corro al baño de nuevo y en ese momento solo un dolor abrasador en mi abdomen. Literalmente miré hacia abajo porque pensé que alguien me había clavado un cuchillo. ¿Qué está pasando? Me desmayo en el suelo y estoy acostado de lado en el suelo. Cuando volví en sí unos minutos después, y solo volví en sí, sé que eso habría sido todo, pero sí pedí ayuda. En ese punto de dolor abrasador sentí como si quizás un órgano se hubiera reventado. No sabía qué había pasado. Y sí pedí ayuda, le pedí ayuda a Dios. Cuando vuelvo en mí, es solo porque hay esta voz masculina insistente y sigue diciendo, Wendy, Wendy, tienes que pedir ayuda ahora, tienes que despertar, tienes que pedir ayuda ahora o te vas a ir. Supe exactamente lo que quería decir. Sabía que quería decir que iba a morir. Así que abro los ojos y estoy desorientada, porque todo esto está sucediendo bastante rápido, evidentemente sin precedentes. Y estoy acostada de lado. Así que levanto la vista en el baño y Alex había más luz de la que jamás había visto. Era hermosa y podía ver estas 4 o 5 figuras realmente grandes. Todo el baño estaba abarrotado y estoy mirando preguntándome, ¿qué está pasando? Mi baño está lleno de ángeles y están flotando a unos cuantos pies o unas cuantas pulgadas del suelo. Y eso es parte de cómo supe que eran ángeles, porque podía sentir que habría como alas arrastrándose en el suelo. De lo contrario, tanta luz emanando de ellos. Es como si llevaran túnicas. Realmente no puedo ver rasgos, pero sé que uno es masculino por su voz. Y mi respuesta fue, entiendo, pero no puedo caminar.
y no puedo llegar al teléfono. Estamos en 1997. No llevamos el celular pegado a la mano ni en el bolsillo trasero, claro. Y él dice algo muy importante. Dice que solo tienes que estar dispuesto a intentarlo. Creo que eso se refería en retrospectiva, creo que se refería al libre albedrío, porque este es un planeta de libre albedrío y lo divino no puede simplemente irrumpir y salvarnos a menos que hayamos pedido ayuda y estemos dispuestos a hacer nuestra parte. Así que logré levantarme sobre manos y rodillas y eso consumió todo lo que tenía. Y para cuando hice eso fue como ser llevado suavemente, volando, al dormitorio de al lado, justo al lado del baño, y estoy tratando de tomar el teléfono fijo de la mesita de noche. Y entonces tuve unos segundos, lo estoy poniendo en mi oído, y tuve unos segundos de ¿a quién llamo? Simplemente dijo, pide ayuda. Nunca pensé en llamar al 911. Si hubo un momento fue ese, pero soy joven y sano, tengo 36 años, nunca he llamado al 911. Así que llamé a mi esposo y sabía que trabajaba a 5 minutos de casa y pensé, si lo consigo al teléfono de inmediato, perfecto. Si no, tendré que buscar otra solución. Así que los milagros continúan porque lo consigo de inmediato. Nunca antes lo había contactado en el trabajo. Y le doy mucho crédito porque todo lo que dije fue, necesito que me lleves al hospital. Ahora, ¿puedes llevarme al hospital inmediatamente? Y todo lo que él dijo fue en camino, y lo escuché colgar el teléfono de golpe. Entonces llamo a la oficina del ginecobstetra en ese momento. Les cuento lo que está pasando y les respondo sus preguntas. Digo, no, no estoy sangrando, pero mi abdomen se está hinchando como loco. Solo se hace más y más grande. No entiendo qué está sucediendo. Y ellos dijeron, está bien, llega aquí lo más rápido que puedas. Eso está perfecto. Tu esposo te traerá aquí más rápido que una ambulancia en este momento. No camines cuando llegues. No estaciones el coche, solo llega directo a la entrada. Nosotros te recibiremos con una silla de ruedas. Afortunadamente para mí la oficina del ginecobstetra está en el hospital, así que me llevan rápidamente desde la acera hasta su oficina y directo a una sala de ultrasonido. Y tratan de hacer un ultrasonido, pero no pueden ver nada. No hay como nada. Y de hecho, le pregunté al ultrasonografista, ¿está encendido su aparato? ¿Funciona esa máquina? Porque saben cómo se ve un ultrasonido y se aprecian muchos detalles. No hay nada. Es solo como negro en la pantalla. Y veo que se pone seria y solo dice, vuelvo enseguida, voy por el médico. No, eso no está bien. Exactamente, lo que dije. Miro a mi esposo y pienso, esto no está bien. Entonces ella regresa de inmediato con un médico y una partera certificada. Y es algo cómico porque estamos los cinco apretados en esta habitación que es como para dos. Y el médico ajusta el aparato de ultrasonido y tampoco puede ver nada. Y en ese momento se vuelve hacia mí y dice, Wendy, tenemos que ingresarte al hospital ahora mismo porque tienes una hemorragia masiva. Y por eso tu abdomen se está distendiendo así. Y por eso no podemos ver nada en la pantalla. Esa es toda pérdida de sangre. Tienes una hemorragia masiva en curso. Todo ese negro es tu sangre. Como, ay, hermano, así es. Corren por una camilla y me llevan directamente a la unidad de ginecología del hospital. Me colocan al lado de la estación de enfermeras. Agradezco el gesto, pero con 30 años en el sector salud, sé que eso significa preocupación. No sabemos qué está pasando. Pónganla junto a la estación de enfermeras. Me preguntan mi tipo de sangre. Lo sé y se los digo. Todos deberían conocer su tipo de sangre. Y te dan una de estas gratis. Se llama, en caso de emergencia, una aplicación ICE para tu teléfono. Y si alguna vez no puedes hablar, estás en un accidente o desorientado, podrán acceder a tu teléfono sin contraseña. Conocerán tu tipo de sangre, medicamentos, alergias. Incluye instrucciones sobre cómo alimentar a tu perro, porque es como, ¿qué necesitarían saber las personas si no puedo comunicar detalles? Así que estoy acostada en la cama del hospital con instrucciones. No puedes levantarte ni siquiera para ir al baño. Solo necesitamos que este sangrado se detenga, así que intento visualizarlo. Intento visualizar que voy a estar bien, que el bebé va a estar bien, porque de nuevo tengo 10 semanas de embarazo. Es embarazo muy deseado. Habían sido años de infertilidad y estábamos realmente felices de que estuviera embarazada.
Y este es en realidad mi cuarto embarazo, un nacimiento vivo. Y la enfermera regresa y dice, no puedo creerlo, pero justo estaba hablando con el banco de sangre Puget Sound. Es un banco de sangre regional para todos los hospitales. No hay sangre A negativo disponible para ella, porque evidentemente hubo una colisión de trenes hace 3 días y utilizaron toda la sangre A negativo. Así que no podemos transfundir sangre. Entonces es como, está bien, Sasoko. Estamos tratando de evaluar qué hacemos. Hay algo de discusión. ¿Vamos directo a cirugía? No tenemos sangre, no sabemos en qué estamos operando, así que acordamos esperar y observar. Y por supuesto, me van a monitorear de cerca y van a intentar encontrar sangre en otro lugar, de un hospital donde ya haya sido distribuida y ver si pueden pedir prestada una unidad de ellos. Entonces sí, consiguen sangre como unas 6 horas después y puedo ver que la estamos usando a un ritmo alarmante y mi abdomen sigue creciendo más y más. Estoy agotando todos los analgésicos. No quiero tomar ningún analgésico. Primer trimestre, claro. No tengo opción, me retuerzo de dolor. Ya estoy con morfina, muy descontenta ahora. No puedo concentrarme. Definitivamente estoy caminando entre mundos. Y Alex, lo que más me preocupaba era que realmente no me importaba. Solo quería dejar de sentir dolor. No podía soportar más dolor, ni miedo ni preocupación. Y eso no va con mi personalidad. Nunca. Me he rendido en nada en mi vida. Eso simplemente no soy yo. Pero fue realmente difícil debido a la cantidad de sangre perdida. Era muy difícil mantenerme consciente. Era muy difícil concentrarme y responder a las preguntas del personal médico. Así que esperamos y observamos durante unos 3 días y al tercer día, por supuesto, estaban tomando, haciendo análisis de sangre todas las mañanas. Y en el día 3 mi médico me dice, Wendy, oficialmente estás desangrándote. No podemos transfundir sangre lo suficientemente rápido porque la pierdes más rápido de lo que podemos transfundirla. Y probablemente esto no te sorprenda, pero podemos saberlo por tu nivel de hematocrito y es Te estás muriendo. peligroso. Ya está, ya está. Así que tenemos que operar en este punto. ¿Podrías, por favor, firmar este formulario? Así que dije que sí, y firmé el formulario y planeamos la cirugía para la siguiente mañana, con 2 ginecobstetras y será a las 07:00. De nuevo, sé que están preocupados porque soy la primera cirugía del día y no sabemos exactamente qué vamos a encontrar, lo cual también es preocupante. Hay cierto alivio al haber tomado la decisión sin otra opción. Intento relajarme. Después de cenar esa noche, estoy sola en mi habitación del hospital, visualizando el mejor resultado posible. En ese momento, salgo directamente de mi cuerpo, mirando hacia atrás por encima de mi hombro izquierdo y pensando, oh, vaya, mírala. Está hecha un desastre. Dios mío, ¿no podrían al menos haberle peinado el cabello? Parezco una mujer salvaje tras días en cama. Y pensé, vaya, más pálida que un fantasma. Está mal. Y luego pensé, un momento, porque hablo de mí misma en tercera persona. ¿Quién es esa? ¿Y quién soy yo? Y lo entendí de inmediato. Soy como, esa es Wendy. Es solo una encarnación. Eso no es todo lo que soy. Quiero decir, es muy importante. Es mi cuerpo actual. Pero, ay, Dios mío, he vuelto en forma de alma. Me siento fantástica. Ya no me duele nada. No tengo miedo. No estoy preocupada. No estoy traumatizada. Todo lo que puedo ver es la luz sobre mí y es cautivadora. Está bajando a través del techo del hospital. Así que pienso, ella está bien, muy despreocupada, no me importa. Voy a seguir la luz. Así que salgo por la parte superior del hospital y ahora obtengo como la versión de Google Earth. Es como si se alejara detrás de mí porque voy más y más rápido, alejándome de la tierra y puedo verlo todo debajo de mí. Y luego, como que me quedé sin gasolina.
y estoy como, oh, por favor, no me hagas caminar por ese largo túnel. Y es que yo no sabía casi nada sobre la CCM porque, de nuevo, estamos en el 97 y no estaba espiritualmente despierta. No es como ahora que estudio documentales, escucho podcasts y leo libros sobre estos temas, ¿verdad? Tan diferente. Hay tanta información valiosa disponible. Pero en el momento en que pensé, por favor no me hagas caminar por ese largo túnel, no lo lograré. Esta impecable escalera mecánica aparece justo cuando pienso eso y es hermosa. Es que para mí toda esta luz que irradiaba y yo me dejo caer en la escalera mecánica. Y en el momento en que lo hice, no fue como poner mi mano en el pasamanos, fue como recostar todo mi cuerpo sobre él y mi cuerpo debía estar ahí. Supe en ese instante que debía ser como un balón de playa, como un alma y toda la energía como una tormenta eléctrica y todo el aroma, y yo sobre el pasamanos, como más fuerte que un panqueque, y yo como, oh, gracias por el paseo. Entonces, la escalera mecánica me lleva hacia arriba. Al llegar a la cima, me siento en casa. Es como, wow, toda esta luz sin preocupaciones. Luego, un gran comité de bienvenida me espera en la cima. Me detienen para evitar que corra hacia adelante. Y los mismos ángeles estaban allí. Y en el momento en que habló fue como, bueno, ese es el arcángel Miguel. Me habló en mi baño. Lo reconozco perfectamente. Reconozco esa voz. Reconozco esa energía. Así que ahí estaban los 5 ángeles y había unos otros, 15 seres de luz. Y todos como que me abrazan y me dicen, lo lograste. Y el arcángel Miguel dice, bienvenido a casa. Nos alegra tanto que estés aquí. No has hecho nada malo. Eres bienvenido a quedarte. Pero si quieres regresar, vas a necesitar tomar la decisión rápido. Esto es lo que te puedo decir. Y como que, espera un momento, estoy teniendo mi reencuentro aquí. Dame un segundo. Pero luego pienso, está bien, necesito escuchar porque él sabe más que yo. Creo que se refiere a que ese cuerpo en la cama no es viable por mucho tiempo, sin el alma en él, sin que la fuerza vital se haya ido completamente. Entonces él dice, puedo decirte 3 cosas y después tendrás que tomar tu decisión. Primero, si eliges regresar, tendrás una cirugía exitosa mañana. Recuperarás completamente tu salud. Así que yo estoy como, eso es enorme. Segundo, tu bebé nacerá sano. De nuevo, esto es enorme. Número 3. Así que todos queremos regresar ahora, ¿verdad? El número 3 es el decisivo. Y lo que me dice es, si eliges regresar, tu vida será muy difícil, probablemente por muchos años, porque no estás en tu camino de vida. Entonces, Alex, estoy horrorizado, estoy consternado, avergonzado, estoy como, oh Dios mío, quiero hacer lo correcto. ¿Qué no hago? ¿Qué debo hacer? Dime, ¿cuál es mi camino en la vida? Él solo negó con la cabeza suavemente y yo pensé, oh vaya, sin información, pero hay otros 19 seres aquí. Alguien va a soltar la sopa. Exactamente. Busquemos al parlanchín del grupo. Exactamente. Comportamiento grupal, ¿verdad? Así que miro a todos lados. Vamos, díganme. Vamos, vamos, vamos. ¿Cuál es mi camino en la vida? Ayúdenme aquí. Solo necesito un poco de información y nadie me dice nada. Así que empiezo a desanimarme aún más, porque esta es una decisión realmente difícil. Y me ven desanimándome más, así que empiezan a hacer bromas, porque esa es la mejor manera de elevar nuestra vibración y frecuencia. Es solo sonreír, tener sentido del humor, intentar encontrar lo cómico en la situación. Así que empiezan a ponerse cinta adhesiva en la boca, comienzan a cerrarla con llave y a tirar la llave. Pero todos están siendo muy cómicos. Entonces pienso, está bien, necesito tranquilizarme. Soy muy afortunado. He tenido esta experiencia. Soy muy afortunado. Me han dicho 2 cosas enormes y simplemente tendré que descifrar la tercera. Entonces, en ese momento, el arcángel Miguel me preguntó, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres quedarte en casa? ¿O quieres regresar y terminar tu vida? En el momento en que me preguntó eso, todo lo que podía ver era a mi hija, Tara, mi pequeña, que en ese entonces tenía unos 18 o 19 meses. Todo lo que podía ver era su rostro, pero no era normal.
Era como el IMAX de 21 metros. Llenaba mi mundo al ver su adorable carita y su cabello rizado y castaño. Y sabía que iba a recuperar mi salud y sabía que iba a tener otro bebé, que iba a nacer de inmediato. Miré a Miguel y le dije, devuélveme al juego, entrenador. Estoy listo para jugar, justo como la canción, y tendré que resolverlo. Entonces me dieron otro gran abrazo. Y con ese segundo abrazo que recibí, me di cuenta de que no era solo amor incondicional, porque eso fue lo que sentí la primera vez cuando llegué allí y quería quedarme, porque ¿quién querría irse? Eso, por supuesto, no lo sentimos lo suficiente. Así que tenemos que aprender a dárnoslo a nosotros mismos, en primer lugar, y no ser tan duros con nosotros mismos. Y tenemos que aprender a darlo más a otras personas de una manera en que puedan sentirlo y percibirlo y conocer su lenguaje del amor, por así decirlo. Pero ese segundo abrazo grupal, cuando dije, quiero regresar, fue que pude sentir la energía llegando hacia mí y no creo que hubiera podido superar esa cirugía al día siguiente sin esa intervención divina, porque ahora me sentía mucho más grande, mucho más esperanzado, simplemente mucho más recuperado. Así que les agradecí a todos y me volvieron a poner en la escalera mecánica y yo solo miraba hacia atrás, saludando con la mano y todos estaban como animándome, diciendo, tú puedes, estaremos contigo, te ayudaremos. Y yo estaba como, wow, nunca había sentido una conexión así antes. Así que simplemente bajé por la escalera mecánica fácilmente. Y esta vez la escalera mecánica iba directo a mi habitación del hospital y justo caí en mi cuerpo. Y dije, ay, caray, esto duele. Pero mañana va a mejorar, ya que me van a operar y estoy segura de que todo va a salir bien. Y obviamente todo salió bien. Exactamente. Entonces, ¿te operaron? ¿Qué encontraron? Hicieron un ultrasonido. Debieron haber tenido algún tipo de imagen en proceso, porque el cirujano pudo decirme lo que pasó y dijo que en realidad era tu hongo, que se rompió, que es la parte superior del útero y es una aorta. Así Entendido. que estaba bombeando sangre hacia afuera y calcularon que perdí tres cuartas partes de mi suministro de sangre durante eso, Eso no está bien. durante ese proceso de esa semana en el hospital, etcétera. Pero también dijo que podríamos ver el feto, que por supuesto es más pequeño que un cacahuate, y mencionó que estaba muy escondido, como en la parte inferior izquierda de tu útero. Fuimos muy cuidadosos, cosiendo y reparando quirúrgicamente en la parte superior de tu útero. Luego tuve que pasar el embarazo sin saber si eso iba a aguantar, ya que uno experimenta un crecimiento masivo. Bueno, déjame preguntarte esto. Entonces, después de volver de tu experiencia cercana a la muerte, ¿cómo lo procesas? ¿Piensas que es un sueño? ¿Cómo lo asimilas? Y luego, ¿qué dicen las personas a tu alrededor cuando empiezas a hablar de ello? Esa es la pregunta perfecta. Sabía que era más real que la realidad misma. Sabía que no era un sueño. Había una lucidez en ello. Había una vividez en ello. Había una nitidez en ello que era indiscutible. No estaba segura con quién hablar. Intenté compartirlo con mi esposo y él se asustó tanto con toda la experiencia. Ah, sí, el trauma, le traumatizó, sí, le traumatizó. Fue, de hecho, más traumático para él, creo que para mí en ciertos aspectos, porque yo pude hacer los dos viajes a casa y él no tuvo esa oportunidad. Así que no tuvimos mucha conversación porque él simplemente, Dijiste dos viajes, hiciste un segundo. bueno, lo veo como dos experiencias cercanas a la muerte separadas, porque hubo en casa o esos dos viajes, dos veces en una semana, en casa, en el baño, y la noche antes de la cirugía, de nuevo. Sí. No contaba con ese tipo de amor ni con información que lo ayudara. Procésalo. Habla con el personal del hospital. Simplemente no lo hice. Un sistema de creencias para eso. Bueno, está bien, esto es del 97, así que, como dijiste, cualquiera que hable sobre experiencias cercanas a la muerte, vidas pasadas, es un charlatán, básicamente.
justo como Shirley MacLaine en su libro sobre sus vidas pasadas, y la gente piensa que ha perdido la cabeza. ¿A dónde vas? ¿Cuánto tiempo guardaste esta información antes de decidir hablar? Fuera del club, 20 años. No hablé de ello durante 20 años. Y la ironía, Alex, es que INS, la Asociación Internacional para el Estudio de las Experiencias Cercanas a la Muerte, cuya sección de Seattle es la más antigua del país, me habría beneficiado tanto de haber asistido, pero estaba destinado a procesarlo solo o lo habría encontrado. Es que todo se desarrolla como debe ser, pero no podía expresarlo. No sabía qué hacer con eso. Y además tenía 36 años. Así que pasé por un embarazo muy estresante y tres cosas más increíblemente difíciles sucedieron durante el embarazo, que puedo resumir si quieres que lo haga. Pero es como si no hubiera contexto para ello. Y desde que he estudiado las SM desde entonces, he descubierto que es muy común que muchas personas no hablan de ellas. Durante décadas, especialmente en aquel entonces. Lo que sucedía se guardaba por mucho tiempo. Muy pocas personas hablaban públicamente al respecto. En los años 2000, especialmente en estos últimos 10 años, más o menos, se ha vuelto mucho más abierto. La gente habla de ir hacia la luz y está en la conciencia colectiva. La conciencia se ha elevado. Es seguro hablar de que estas conversaciones ocurren ahora. Ha habido un cambio. Sí, a ver, basándonos simplemente en las cifras que recibimos y hablando de números, hay cientos de miles, millones de personas que ven estas conversaciones todos los días. Así que la gente está buscando esta información. Ahora es mucho más accesible y abierto poder tener estas conversaciones públicamente al respecto. Pero guardar ese tipo de información durante 20 años, ni siquiera puedo comprenderlo. Sería muy difícil para mí pensar, estoy caminando con esta información y no puedo hablar con nadie al respecto. De alguna manera lo oculté porque realmente no sabía qué hacer con ello. No era como si me pesara. Claro, es más como si cerrara el capítulo y tuviera la sensación de que en algún momento podría volver a abrir ese libro, pero simplemente no sabía qué hacer con ello en ese momento. Así que lo cerré y lo dejé así. Pero como dije, nada se desvanece de ello. La lucidez y lo vívido que es sigue siendo muy real. Entonces, ¿cómo pasaste supongo que esto te llevó al trabajo que haces con regresiones a vidas pasadas? Sí, pero vaya que hubo un gran retraso. Entonces, lo que pasó es que regreso al trabajo después de un par de semanas de reposo en casa y vuelvo a un empleo que me encanta. Todo va de maravilla. Y la gente me preguntaba en el pasillo porque estuve como 6 semanas sin ir al trabajo cuando todo esto sucedió. Y entonces la gente me veía en el pasillo y yo trabajaba en un concurrido centro de cirugía ambulatoria y práctica oftalmológica. Así que mis compañeros me veían en el pasillo y decían, Wendy, qué bueno que regresaste. Qué bueno verte, ¿qué pasó? Y yo así, mientras van corriendo a la sala, el siguiente paciente está. Yo también voy corriendo a hacer. Es como que no sé cómo expresar nada de esto. Claro, por supuesto. Y yo así, estoy bien. Todo está bien. Mantuve el embarazo. Sostuve el embarazo. Eso es en esencia todo lo que diría que pude mantener el embarazo. Ese era el punto relevante. ¿Cómo diste el salto a tu trabajo en regresión a vidas pasadas? Sí, exactamente lo que pasó es que me despidieron de ese trabajo que amaba. Ahora no tengo seguro médico. Una semana después, en noviembre de 1997, los economistas lo sabrán. Hubo una gran caída en la economía de Estados Unidos y a nivel mundial, pero no sabíamos que eso iba a pasar. Justo una semana después, ese mismo día, mi esposo llega a casa y me dice que tiene algo muy difícil que comunicarme. Y yo acabo de pasar a los días de pago de Payless. Y él era uno de los 5 dueños de una exitosa empresa de software. Hemos tenido que despedir a todos, pero yo voy a estar trabajando, tratando de ver cómo vender la empresa. ¿Qué hacemos con los arrendamientos, los muebles y el equipo? Y voy a estar programando, porque tenemos que cumplir con estos contratos. Y lo miraba. ¿Sigo atascado en los días de pago de Payless?
No entiendo nada. Es más allá de los días de pago de Payless. Me pregunto, ¿qué son esos días? No encajan. Él reduce la velocidad y me explica de nuevo, trabajaré más que a tiempo completo. No recibiré pago. Y tampoco hay desempleo porque él era autónomo, así que eso tampoco lo entendí. Ahora solo contamos con mi desempleo, sin seguro médico. Con una hipoteca alta, tenemos una niñera de tiempo completo y acabamos de comprar una camioneta nueva y de cambiarnos de casa. Entonces es como fantástico. Lo dijo el arcángel Miguel, será difícil. Él lo hizo y yo no me sentía bien. Todavía no me siento bien. Así que sigo recuperándome y estoy al límite del estrés. No es el mejor momento para buscar trabajo, pero lo intenté. También estoy tratando de mantener a flote el barco financiero en casa y no dejaba de recordar ese sueño del barco hundiéndose. Y pensé, sí, tenía varios niveles de significado. Así que, en resumen, afortunadamente fuimos rescatados por el banco de mamá y mi madre nos hacía un préstamo cada mes por los meses, lo que faltara porque sí recibí una indemnización, sí tuve algo de desempleo, pero lo que era diferente, y esto va hacia cómo llegué a mi trabajo actual, lo diferente era que estaba empezando a poder escuchar a guías y ángeles guardianes y a mi yo superior, pero no sabía exactamente qué era o qué estaba pasando. Entonces estoy en el consultorio del pediatra, estoy embarazada, tengo a nuestra hija mayor con nosotros casi al final de mi embarazo y escucho al arcángel Miguel tan claro como el día de nuevo y dice, mira, mira. Así que estoy mirando desesperadamente a mi alrededor, preguntándome si algún niño se va a lastimar, qué está pasando y todos están bien. Luego veo toda esta luz sobre una mesita auxiliar. Corro hacia ella porque veo que ilumina un folleto. Corro hacia él, lo agarro y lo meto en mi bolsa para leerlo en casa. Era la solicitud, el formulario para WIC, del cual nunca había oído hablar. Es para mujeres, infantes y niños. Es un tipo de Medicaid. Fue lo primero para lo que calificamos porque no nos aceptaban en nada, ya que teníamos una casa, teníamos vehículos. Así que no podíamos recibir ayuda porque obviamente éramos ricos. Pero yo estaba como, wow. Un ángel me dijo, mira, eso es fascinante. Y eso fue enorme, porque ahora teníamos seguro médico para poder dar a luz. Así que fue un asunto importante. Y di a luz. El 13 de marzo de 1998 nace una niña sana y la astrología planetaria debió haber cambiado ese fin de semana, porque ese mismo fin de semana a mi esposo le compraron su empresa y él iba a regresar al trabajo en la nueva empresa el lunes. Nace el viernes. Fue un parto express, o sea, una estancia hospitalaria muy corta, pero agradecida de tenerla. Así que estoy en casa el sábado solo, intentando procesar. He podido dar a luz a esta bebé sana, porque lo que era el riesgo de haber hecho eso quirúrgicamente a mi útero era deshilachado. Y pregunté, ¿qué pasa si se rompe otra vez? Dijeron, probablemente morirás porque irá directo a tu corazón y pulmones. Como que está bien, gracias. Bueno saberlo. Ahora puedo preocuparme por eso durante 7 meses, que fue lo que hice. Digo, obviamente estaba bajo estricta vigilancia, pero no fue un embarazo fácil, con todo el asunto financiero que se nos vino encima. Así que estoy en casa sosteniendo a esta recién nacida. Tiene unas 12 horas de nacida. Estoy sola en casa y solo pensando, no puedo creer que ya esté aquí. Estoy tan agradecida, lo superamos. Y justo comienzo a irradiar alegría por un segundo. Y entonces el arcángel Miguel entra de nuevo y dice, tu contrato con tu esposo ha terminado. Digo muchas palabras poco femeninas, muchas de pirata. Hay Claro, muchas sí. palabrotas. Casi se me cae el bebé. Yo estaba como, ¿qué quieres decir? Mi contrato con mi esposo ha terminado y no pude escuchar nada más de él. Se sintió como si él simplemente se hubiera ido. Y yo estaba como, ¿qué? ¿Ni siquiera puedo respirar? Con estas experiencias ha sido realmente difícil, como dijiste, un desafío, realmente desafiante. Entonces, supe que él quería decir que el matrimonio había terminado.
pero también tuve la intuición. Podemos elegir de nuevo. Es libre albedrío. Entonces, ¿qué se supone que debes hacer? Hicimos todo lo posible por ser excelentes padres, compañeros, etcétera. Pero sabía que había terminado. Y esa es una forma de vivir bastante difícil. Así que vivimos de esa manera hasta que nuestras dos hijas estuvieron en la escuela a tiempo completo hasta que tenían 6 y 8 años. Pasé 6 años sabiendo eso y sabía que era cierto. También intuía que podía quedarme así permanentemente, pero no era feliz. Hacía mucho tiempo que no lo era. Y también presentía que no íbamos a seguir nuestro camino de vida y que no íbamos a crecer. Así que simplemente sentía que no estaba haciendo lo correcto. Así que nos divorciamos. Y ahora ellos tienen 6 y 8 años. Y luego me tomó unos 6 años más para reconstruir completamente la vida, para volver a ser realmente feliz. Lo que ahora responde a tu pregunta de cómo llegué a lo que hago. Así que eso sucedió. Mis hijas ahora tienen 12 y 14 años. La vida es fantástica. Mi mamá y yo construimos un dúplex juntas. Mi carrera es fantástica. Todo es tan maravilloso que finalmente respiro y digo, falta algo. Oh, vaya, un gran hombre. Llevo 6 años divorciada. No he querido salir con alguien. No me ha interesado. Así que les pregunté a mis amigas más jóvenes. Les dije, ¿cómo puedo conocer a un gran hombre? Porque no estoy conociendo a nadie ni por la iglesia ni por amigos de amigos. Estoy muy ocupada y me encantaría conocer a alguien. Mis amigas más jóvenes me dijeron, oh, Wendy, eso es fácil. Solo entra en Match. Y yo como, ¿Match? ¿Qué? ¿Qué me están diciendo? No entiendo lo que... No sabía lo que eran las citas en línea, así que me explicaron el concepto, me ayudaron a armar un perfil y estuve ahí por un par de meses. Y Match funciona por geografía. ¿Qué tan lejos estás dispuesto a estar de la otra persona? Al cambiar la distancia a 16 kilómetros, vi el primer perfil y no pude apartar la mirada de la pantalla. Es como si conociera a este hombre. Lo conozco, lo conozco. Fue un reconocimiento profundo. Y leí su perfil muy único, pero parecía anticipar lo que diría 2 frases después. La última decía, cualquier mujer en un camino espiritual, sobre todo interesada en una RLV, debemos conocernos. Así que busco frenéticamente en Google. Sí, me pregunto, ¿esto no es una alusión a drogas, verdad? Si te interesa el LSD, llama para algo raro. Algo raro, asegurémonos de que no sea algo raro. Entonces, busco en Google y estoy como, está bien. Ayúdenme a encontrar la LBL correcta, porque podría significar varias cosas. De inmediato encontré al doctor Michael Newton, Viaje de las Almas, Vida entre Vidas, que es un tipo avanzado de regresión a vidas pasadas, pero es mucho, mucho más. Pero primero tienes que tener una regresión a vidas pasadas. Así que estoy leyendo esto y estoy como, wow, este libro se ve increíble. No es solo un libro, es como todo lo que ha estado faltando y Todo se vino abajo. es como si todo se estuviera uniendo y reorganizando. Y yo estaba como, oh, creo que estoy empezando a entender la SM. Y era como si todo se estuviera transformando y cambiando porque encontré este perfil que coincidía. Así que pedí el libro en la biblioteca. De nuevo, ya estamos en 2010. No es la satisfacción instantánea de un Kindle. Habría tenido el libro en 3 segundos y ya estaría leyéndolo. Así que estoy esperando a que llegue el libro y le escribo de inmediato. Y le pregunté, le dije, ¿es BCM, Vida entre Vidas? Doctor Michael Newton, Viaje de las Almas. ¿Tengo la referencia correcta? Y él responde de inmediato y dice que sí. ¿Le suena? Me estoy preparando para mi segundo. Le dije que no. No he pasado por nada de esto, pero es fascinante. Pedí el libro, y entonces él y yo jugamos a cómo nos conocemos, porque pensamos que nos hemos encontrado en esta vida. Tardamos 3 semanas en conocernos. Estamos al teléfono, nos mandamos correos, nos texteamos. ¿Cómo te conozco? No nos habíamos encontrado en esta vida. Nos vemos en un restaurante para comer. Es día laboral. Y yo llegué primero. Estoy sentado en la banca del vestíbulo mirando hacia la puerta, y en el momento en que él entra puedo sentirlo. Fue como un terremoto, puedo sentirlo. Sé tu sentir. Todo el mundo se mueve y sé que es él.
La gente no siempre se parece a sus fotos de perfil, eso te lo puedo asegurar. Claro, y se dirige directamente hacia mí. No puedo levantarme, no puedo levantarme. Y se arrodilló frente a mí y tenía sus manos justo cerca de mi rostro. Y dice, te conozco. Y me ayudó a levantarme. Me tomó de cierta manera. Puedes ver, yo estaba asombrada, no podía moverme. Y me ayudó a levantarme. Yo así, oh, está bien, actúa normal, Wendy. Entra al restaurante y come. 3 horas después, ninguno de los dos quería irse, pero teníamos que volver al trabajo. Así que nos dimos cuenta en ese primer almuerzo, era como, te conozco de vidas pasadas, te conozco de múltiples vidas pasadas, te conozco, te conozco, te conozco. Terminamos las frases del otro y también hay este deseo de ponernos al día. Así que hay esta profunda, profunda, profunda familiaridad. Y fijamos nuestra próxima cita. Planeamos nuestro próximo encuentro y simplemente no sabemos a dónde nos llevará el camino, pero sé que será trascendental. Y con el tiempo pude determinar cuáles eran nuestros contratos del alma juntos. Veo los contratos del alma como acuerdos que hacemos con otras almas en casa antes de encarnar. Van a ayudarnos a avanzar. Es solo un acuerdo. Su contrato del alma era despertarme espiritualmente. Lo logró con una explosión, al presentarme a Michael Newton, El viaje de las almas. Después, salimos en exclusiva 13 meses. Estoy revisando los demás contratos. Puedo ver el contrato para tener un matrimonio feliz más adelante. Para entonces ya tengo unos 50 años. Él me lleva 8 años. Me he divorciado una vez. Él se ha divorciado 2 veces. Así que también sabemos que debemos ayudar a otros en su despertar espiritual. Sabemos que debemos escribir libros juntos. Sabemos que debemos estar juntos al aire, en la radio, en la televisión. Es importante entenderlo. Él era comentarista deportivo, así que también era un escritor publicado. Así que todas estas piezas están encajando y tienen mucho sentido. Entonces lo que sucede al mes 13 es que él lo termina, finaliza la relación por email. Palabras más groseras. Sí, seguro, maldecir, porque simplemente no hay oportunidad para el cierre, ni para una conversación. Así que pasaron unos 3 días antes de poder articular palabras coherentes. Después de recibir tu correo, estoy de acuerdo en que no deberíamos seguir saliendo. Me gustaría tener una conversación. ¿Podemos encontrarnos para tomar un café juntos? Necesitamos cerrar este capítulo adecuadamente, ya que enviar un correo no es suficiente y es lo más cobarde que he visto en mi vida. Así que sí estuvo de acuerdo. Su excusa fue que pensó que era más amable. Yo pensé, interesante, Claramente no entiende a las mujeres. como sea. Le resultó más fácil. Claro, iba a decir carnal, esa sí es una movida muy de hombre, amigo. Entonces, nosotros tuvimos una de las conversaciones más poderosas y creo que extrañamente una de mis favoritas de toda mi vida. También duró 3 horas y me tomó mucho tiempo darme cuenta, vaya, empezamos con una de 3 horas en persona y terminamos con una de 3 horas en persona, pero el final no fue el final, porque estaba destinada a tener una sesión de regresión a vidas pasadas. Y después de haber hablado con él, estudiado con él y trabajado con él, porque él había estado trabajando en todo esto, él me encontró al primer terapeuta y mi sesión estaba programada para poco después de que termináramos. Y él me rogaba, terminamos en septiembre y mi sesión estaba programada para noviembre, y él me suplicaba, por favor, déjame llevarte a la sesión. Se supone que yo te lleve a la sesión. Y yo como que, ¿se supone? ¿En serio? ¿Con base en qué autoridad? ¿Con base en qué información? Eso era él sintiendo el contrato del alma para ayudarme a despertar espiritualmente, porque definitivamente era para ir a esa regresión a vidas pasadas. Así que de mala gana, nada cortés,
con los dientes apretados, de mal humor. Está bien, porque en ese entonces no había realmente Uber ni Lyft. Y es como lo que sea. Un viaje bastante serio para llegar. Vamos, tengo esta sesión increíble. Empiezo a entender algo de la relación y los acuerdos con él mientras tiene que desaparecer por 2 horas. Fue gracioso que la terapeuta dijera, dile a quien te traiga, que ni siquiera puede estar en el edificio porque ustedes dos tienen tanta energía entre ustedes para desenredar. Ni siquiera lo quiero en mi edificio. Estoy como, porque él dijo, ¿puedo estar en la sala con su pregunta? Tú estás ahí. Y yo, de ninguna manera. Y bueno, ¿puedo esperar en su sala de espera? Se lo pregunté a ella y ella está como, dile que ni siquiera esté en el edificio. De acuerdo. Así que se fue y hizo lo que sea. Pero sí nos ayudó a relajarnos, porque el siguiente contrato que descubrí con él era, su papel era romperme el corazón una y otra vez hasta que me plantara firme en mi poder sin abusar de él. Es un contrato genial, pero obviamente muy doloroso. No deberías aceptar que te rompan el corazón una y otra vez. Así que no podíamos seguir en una relación romántica. Ya no. Así que acordamos separarnos. Él todavía quiere ser amigos y yo estoy como que de ninguna manera. Terminamos contigo llevándome a esta primera sesión. Esa primera sesión fue increíble. Aquí estoy muy lógica y analítica. Tengo mi MBA desde los 22 años, muy angustiada por esta ruptura que sinceramente me rompió el corazón, más que cualquier otra desilusión amorosa que he tenido. Pero fue increíble porque no solo limpiamos en esas 2 horas, limpiamos tantas cosas de esta vida que todavía eran traumáticas y me molestaban. Descubrí 2 vidas pasadas y muchos detalles se completaron. Me dio excelentes sugerencias. Vete a casa, escucha tu grabación. Cuando estés listo, tómate tu tiempo, escribe algunas notas y quizás te llegue más información en sueños o simplemente te despertarás sabiéndolo o algo así. Y tenía razón. Así que empecé a escribir al revelarse más detalles de esas 2 vidas. Tengo que interrumpirte un momento. ¿Qué sucede en esas sesiones? Cuando entras en una regresión a vidas pasadas, ¿qué ocurre realmente? Tu terapeuta te ayuda a relajarte, a centrarte. Prepara un ambiente ideal donde puedes. Normalmente realizan juntos una serie de imágenes guiadas, visualizaciones, cualquiera que haya hecho ese tipo de trabajo, incluyendo a los atletas. Los atletas son excelentes visualizadores porque necesitas poder visualizarlo para que tu cuerpo lo ejecute, para lograr ese salto alto, para aterrizar en esa gimnasia, clavar el aterrizaje, lo que sea. Así que nos sorprendimos tanto porque yo no meditaba, no tenía ninguna práctica espiritual, bastante tensa, una persona de control. Y ella me dijo, solo vamos a tener que soltarnos, Wendy, y ver qué puedes hacer. Y tienes que estar bien con eso. Puede que no logremos mucho porque no eres un cliente ideal, no eres un paciente ideal. Y en cambio fue como pato al agua. Fue como si fluyera tanto y yo estaba como, oh, por Dios. Al final de esas 2 horas, Alex, ya no tenía ansiedad. He tenido ansiedad toda mi vida y de repente se fue porque no la necesito, porque puedo ver el panorama completo, porque tenemos muchas oportunidades para hacerlo bien, porque podemos seguir haciendo correcciones de rumbo. Simplemente ya no necesito estar ansioso, ya no necesito minimizarme tanto, no necesito ser tan duro conmigo mismo. Todo cambió en esas 2 horas de esa primera sesión que tuve con esa terapeuta. Y al final le dije, de acuerdo, inscríbeme para la LBL. Estoy listo para volver dentro de un año para una LBL. Y ella, mirando su calendario, dice, no creo que mi agenda llegue tan lejos a un año de aquí. Y también quería que asistiera a una serie de regresiones a vidas pasadas. Le dije que me encantaría, pero no tengo los recursos económicos ni el tiempo. Soy una mamá soltera muy ocupada. No va a suceder. Por favor, inscríbeme para la LBL. ¿No he calificado técnicamente ya? Cumplí con el requisito previo de una regresión a vidas pasadas exitosa. Así que para responder a tu pregunta, sí hay sanación durante la sesión.
Las sesiones varían de una persona a otra. La manera en que realizo las sesiones es primero hacemos algunos ejercicios de respiración, que la persona se sienta cómoda. Están en casa, es por Zoom, yo lo grabo para ellos. Así que es su propio ambiente, son sus propios sonidos alrededor, lo cual es una ventaja. Después de los ejercicios de respiración, nos dirigimos al templo de sanación. En este lugar, utilizamos luces curativas de diferentes colores para que visualicen cómo cada color penetra en su cuerpo y lo sana. Como sanador, combino estas luces con mis habilidades como regresionista de vidas pasadas, maestro de Reiki y sanador de energía certificado. Desde mi formación inicial como MBA, he experimentado una transformación significativa en mi práctica espiritual. Pasé por un cambio muy grande, con esa SM siendo como este eje central que luego giró de una manera diferente porque abrió las puertas, pero no sabía qué hacer con ellas hasta que conocí a esa alma gemela. Y entonces las puertas comenzaron a abrirse y las cosas empezaron a cobrar sentido. Y comencé a reentrenarme sin darme cuenta de que me estaba preparando para una carrera diferente. Al principio no lo comprendía. Permíteme preguntarte, ¿existe la regresión a vidas pasadas y la vida entre regresión a vidas anteriores? ¿Podrías darme un ejemplo de una de tus vidas pasadas? ¿Quién eras? ¿A dónde fuiste? ¿Qué recuerdas? Te compartiré las primeras dos que surgieron y fue en esa primera sesión con el terapeuta de Newton. Así que lo primero que vi, y es diferente para cada quien, lo primero que vi fue que podía notar una calle concurrida de la ciudad y vi una bicicleta de lado y nadie sobre ella. Está tirada en el suelo, pero su rueda está girando. Y tengo la sensación de, oh, ¿habrá ocurrido un accidente? Esto no debería estar en una intersección así. Espero que todos estén bien. Fue mi primera impresión. Después me guió la terapeuta. Dijo, está bien, eso es excelente, ya tienes la escena. Vamos a averiguar dónde estás. Lo estás haciendo muy bien. Mira hacia abajo, a tu cuerpo, descríbelo. Y lo que normalmente se hace en la regresión a vidas pasadas es que haces que la persona mire sus pies, porque eso nos ayuda a anclar. Es solo una serie simple de preguntas. ¿Qué llevas en los pies? Si es que llevas algo, describe lo que tienes en los pies. Y luego subes por su cuerpo y después determinas, ¿es hombre o mujer? Obtienes mucho contexto de lo que le van puesto. Puede ayudarte con el tiempo y el lugar. ¿Son hombre, mujer o andrógino? ¿Están afuera o adentro? ¿Se siente saludable su cuerpo? Así que solo hacemos estas preguntas básicas para ayudarles a orientarse y luego, para la mayoría de las personas, entonces, pueden orientarse a medida que los guías y simplemente los llevas al siguiente lugar, al próximo día importante en su vida. Está ahí ahora. Y es una combinación de apoyo y persuasión, guiando a las personas con palabras. Y luego hay algunas instrucciones en ciertos momentos, como estar ahí ahora. No se vuelve más severo que eso. Las personas tienen libre albedrío, no se les va a mostrar nada que sea demasiado traumático para ellos. No hay retraumatización ocurriendo. Es su yo superior, su alma y sus guías quienes eligen lo mejor para ver y aprender. A menudo exploramos una vida pasada, donde nace un miedo o fobia, listos para liberarse. Quizás solo teman a los perros. ¿Y los perros están en todas partes? Es un desafío. El agua, la intimidad, las alturas, las relaciones, lo que sea que pueda ser. A menudo regresamos a ese lugar y ese momento y simplemente les digo, estén allí ahora y qué está sucediendo y luego ellos me cuentan. Así que son preguntas abiertas, con apoyo y con un poco de dirección para que los estés guiando a través de él hoy, así sea una sesión productiva. Entonces, ¿dónde fuiste primero? Donde me encontré estaba. De hecho, estaba en Londres y me di cuenta bastante rápido porque vi a un policía y reconocí el uniforme del policía británico porque es bastante distintivo. Así que supe cómo era un bobby y estaba en un mercado. Así que estaba en este mercado al aire libre. Mi apariencia y actitud revelan mi riqueza. Soy una joven adinerada. Mi padre es banquero y tengo entre finales de la adolescencia y principios de los 20 aún vivo en casa. Me había escapado porque no se suponía que saliera sin compañía, ya que las jóvenes de esa época no hacían eso.
pero decidí ir de incógnito al mercado. No encontré a nadie que me acompañara, así que decidí ir sola a comprar quesos. Así que me escapé y presencié a un hombre que reconocí. Sabía que vivía a un par de calles de nosotros. No era de la misma clase social. Había perdido su trabajo. Sabía por solo escuchar los rumores que su esposa estaba enferma y tenía varios hijos. Y lo vi robando comida. Sabía que realmente necesitaba esa comida. Por eso, en el mercado, el vendedor, sin importar quién fuera, empezó a gritar, detengan al ladrón, y lo persiguieron por su mala suerte. Había un policía cerca. El policía se dirigió hacia mí porque estaba justo en las cercanías y me preguntó, ¿por dónde se fue ese hombre que acaba de robar comida? Debes haberlo visto. Y tuve que replantearme toda una vida de condicionamientos. ¿Sigo a la autoridad? ¿Hago lo que mis padres querrían y esperarían que hiciera? ¿Y hago lo correcto? Pues, ¿sabes qué? Lo correcto no era lo adecuado, porque no había red de seguridad para la gente. Y este hombre estaba tratando de sobrevivir y de que su familia sobreviviera. Claro que aún se puede sentir la emoción en ello, por ende, a propósito, lo desvié en la dirección equivocada. Y esto es tan gracioso porque, o sea, no va con mi personalidad, porque no soy coqueta, pero ella sí lo era. Y ella estaba como, oh, creo que fue por allá, pero no estoy muy segura de cómo llegar a mi casa, y mi bolsa está algo pesada, y mi padre es tal y cual, y estaría tan contento si me ayudaras a llegar. ¿No se me da bien ser rubia? Definitivamente, manipulando la situación, intentando dejar que este chico se Es escapara. increíble. Creo que esa era su bicicleta. Así que solo esperaba que escapara y llegara a casa con algo de comida. Estoy seguro de que cruzaron algunos. Caminos en otra vida o dos probablemente. Así que eso fue lo que pasó en la primera. Y en la segunda vida no podría haber un contraste más marcado. Entonces el hipnoterapeuta me estaba ayudando a orientarme en dónde estaba y estoy mirándome de nuevo para orientarme al cuerpo y entender dónde estoy. Y yo como, oh, wow. Primero que nada me desconcertó porque estaba en prisión y estaba encadenado a la pared con una cadena súper larga, así que podía moverme un poco. Puedo darme cuenta de que llevo mucho tiempo ahí porque estoy congelándome. Mi ropa está como muy, muy desgastada y rota. Y también mi cabello estaba como bien abajo de los hombros. Y era hombre, así que también me desconcertó. Estoy como, estoy viendo a otro tipo. Y luego, no, ese soy yo. Pero al principio me desconcertó estar en el cuerpo del género opuesto. Entonces ella me preguntó y estaba como, y trataba de tranquilizarme. Decía, va a estar bien. Esto fue hace mucho tiempo. Y luego me preguntó si sabía mi nombre y si sabía dónde estaba y si tenía alguna idea de cómo llegué a esta situación. Y resultó que era la Inquisición española y estaban quemando libros. Y yo era un joven maestro y no podía soportar que quemaran los libros. Así que había estado allí y había presenciado uno de esos grandes fuegos de intimidación para el espectáculo. Y esperé. Creí que todos se habían ido. Y fui y saqué un par de libros que pensé que podría salvar del fuego. Eso fue suficiente. Me encarcelaron por no saber que mi nombre ya estaba en la lista de vigilancia, por enseñar a la gente a Te leer, tengo. lo cual estaba prohibido. Oh, Dios mío. Ahora soy maestro espiritual certificado y en aquel entonces era maestro. No soportaba ver quemar los libros. Ella me guió en la vida hasta que se acabó nuestro tiempo de 2 horas, pero siguió completándose más. Me alegra decir que pude salir de la cárcel. Probablemente estuve ahí unos 2 años, pero era joven y saludable cuando entré. Así que a pesar del maltrato, logré sobrevivir. Sí salí, sí recuperé mi salud y sí volví a enseñar a la gente a leer, pero aprendí a ser muy cauteloso con ello.
y lo hice por el resto de mi vida. Y sin duda alguna, Eso es increíble. son los primeros dos que hallé. Esa es una historia asombrosa. ¿Cuál es la diferencia entre una regresión a vidas pasadas y una experiencia entre vidas o LBL? Una regresión a vidas pasadas. Generalmente dura de 1 a 2 horas. Y es un nivel determinado. Es un hermoso nivel de trance terapéutico, pero está a cierta profundidad y simplemente subimos y bajamos naturalmente todo el tiempo. Toda hipnoterapia es. No es que alguien te quite tu libre albedrío. No puedo colgar un reloj frente a ti como muestran. Hacerte ladrar como perro, obligarte. Tú ladrar como un perro, libre albedrío. Hola, nos esforzamos para que la gente se relaje. Mira los saturados y estresados que estamos y los sobreestimulados que estamos. Es importante lograr que la gente se relaje hasta ese encantador nivel. Te sientes como si te estuvieras quedando dormido por la noche o al despertar por la mañana. Simplemente te sientes así. Eso es todo lo que es ese estado alterado. O alguien que sabe meditar. Es una gran ventaja tener cualquier práctica espiritual o ser corredor. Cualquiera que conozca la euforia del corredor. El entorno. Sí, la zona. Quien sabe cómo entrar en la zona, estar en la zona, ponerse en la zona, ese es un cliente realmente bueno, porque lo haces más fácilmente, trabajas con la persona más fácilmente. Así que estás en un cierto nivel para la regresión a vidas pasadas, la vida entre vidas. Es un nivel mucho más profundo. Así que es una inducción mucho más larga intencionalmente, muy aburrida, muy larga, porque entonces vas a estar hablando directamente con el alma, con el yo superior todo el tiempo. Entras en una vida pasada muy brevemente, solo como transición, para encontrarte con el alma. Y entonces le vas a hacer a esta alma una serie de preguntas fascinantes. ¿Por qué elegiste a tus padres? ¿Cuál es tu propósito en la tierra? ¿Por qué elegiste este cuerpo? Vamos ahora al útero. Regresemos a cuando estabas siendo gestado para esta vida. Puedes escuchar a tu madre, puedes escuchar a tu padre. ¿Cuándo se unió tu alma al feto por primera vez? ¿Te quedas ahí a tiempo completo? ¿Vas y vienes cuando mamá está dormida? ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando estás en el útero? ¿Qué haces cuando estás en casa? Es simplemente esta imagen fascinante. Fascinante. Hay alrededor de 12 paradas en el tren que normalmente hacemos durante estas sesiones, así como todo ese marco desde el inicio de la vida de lo que planeaste. Pero luego regresas a casa, te reúnes con tu consejo de ancianos, te encuentras con tu familia del alma, puedes recrearte, puedes aprender lo que haces cuando estás en casa. Me fascinó descubrir mi trabajo en casa. Durante eones, cuando no estoy encarnado, cuando no estoy en un cuerpo, trabajaba en los registros akáshicos. Era una especie de bibliotecario de los registros akáshicos. Se necesita mucha habilidad para encontrar el libro exacto para esa persona. Por lo general, la gente llega y trae consigo a un guía o a un ángel. A veces, personas avanzadas pueden venir por su cuenta y piden ver su libro de la vida. Entonces, cuando encuentras el libro de la vida para alguien, suele haber un proceso de asesoramiento antes de entregarlo. ¿En qué área estás enfocado actualmente? ¿Qué te gustaría descubrir? Por lo general, no se entrega el libro completo de la vida, y mucho menos el de otra persona. Solo tienes acceso a tu información. Fui bibliotecario de los registros akáshicos durante eones, antes de ser guía, un guía espiritual junior en formación. Creo que por eso me encanta y me comunico también con los guías ahora, porque yo ya había comenzado ese camino, ese entrenamiento. Y déjame decirte, es muy difícil guiar a las personas en este planeta porque la mayoría está como que la. Sí, lo están. No quieren escucharte. Tienen una experiencia profunda, increíble, un avance maravilloso y no saben qué hacer con ello. Igual que yo con la SM y como que voy a tapar eso por 20 años porque no sé cómo procesarlo. Así que la gente tiene que a menudo ser sacudida para despertar. Por eso pasamos por algunos traumas. Pasamos por la pérdida de empleo, el divorcio,
la pérdida de seres queridos, ser lo que sea, perder una casa, lo que sea, un accidente de coche, lo que sea. Esos son puntos de inflexión. Esos son puntos de inflexión. Es fascinante que hemos elegido muchos de ellos. No digo que sean divertidos o fáciles, claro, pero mi coche quedó destrozado en 2018 y ese día había estado tan alerta como si supiera lo que iba a pasar. Así que había pedido muy atentamente a mis guías y ángeles antes de entrar al estacionamiento. Estoy como, ¿puedo estacionarme aquí? Y solo quedaba un lugar. Y ellos como, sí, está perfecto, métete ahí. Así que lo hice. Fui al evento, la pasé genial y al salir, después del evento, con mucho cuidado, doy vuelta a la derecha, en un bulevar. Es una calle muy transitada, pero el problema era que no podía ver bien por los coches estacionados. Esos dos coches eran enormes, bloqueando mi vista. Avanzo con cuidado, preguntando a mis ángeles, ¿es seguro? ¿Puedo salir? Y ellos responden, sal ahora. Salí. ¡Pum! Me dieron vueltas. Casi 300, todo el aire. Se dispararon 3 de las 6 bolsas de aire. Di vueltas desde la banqueta hacia el estacionamiento. Estoy en las escaleras delanteras del lugar del que acabo de salir y lo único que puedo hacer es rezar. Por favor, que no golpee a una persona o a un perro, ya que era un evento de rescate de perros, con gente y perros por todas partes. Y por favor, que no lastime a nadie. Tengo que preguntarte en ese momento, simplemente dices, hey ángeles, ¿qué onda amigos? Sí, un poco más colorido que eso, pero sí lo hice. ¿Y qué dijeron? Dijeron, vamos a resolver esto. Ahora, vamos a poner todo en orden. Ve a casa, toma aspirina, usa una compresa de trigo y cuando tu cabeza esté libre del dolor en 2 o 3 horas, medita y responderemos tus preguntas. Ahora no podrás escucharnos. Todavía estás en medio del problema. Porque decidí llamar a la policía. Porque obviamente es mi culpa. Estoy saliendo de un coche, el otro está en movimiento. Me golpeó fuerte, chocamos con otro coche. Ahora es un choque de tres Dios mío, coches. Y con las bolsas de aire no veía nada. Fue terrible. Así que cuando llegué a casa y pude aclarar mi mente y pregunté, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué me dijiste que saliera? Dijeron, elegimos ese momento con mucho cuidado para disipar tu miedo a la autoridad. Y yo dije, ¿qué? Dime más. Dijeron, tenías que llamar a la policía, tenías que llamar a la policía. Y traté de evitar decir dónde estaba porque llamé al 911 y yo sabía la dirección. Busqué la dirección antes de llamar y me preguntaron, ¿dónde estás? Y dije, estoy en tal dirección. Ella dijo, bien, ¿es una casa? ¿Es un negocio? ¿Dónde estás? Y dije, estoy junto a la gasolinera Shell. Bien, ¿dónde estás? Dije, estoy enfrente de Fred Meyer. Ella dice, bien, ¿dónde estás? Estoy en la cervecería Hellvent. Sé que esto va a desencadenar toda una serie de eventos, o podría. El policía fue más que amable y dijo, tengo que preguntarte debido a dónde estás estacionado. Curiosamente, casi en la entrada. Necesito preguntarte, ¿has bebido algo de alcohol hoy? Sí, estuve en un evento de rescate de perros y llevo puesta la camiseta del rescate. La ¿has gente bebido alcohol salía esta de la noche? cervecería y preguntaban, Wendy, ¿estás bien? ¿Qué necesitas? Todos miraban al policía con recelo y decían, si ella casi no bebe. Wendy, ¿tomaste una cerveza? Yo, tranquila, lo tengo. Estoy bien. Le dije la verdad. Dije, tomé una cerveza. Hace 4 horas. Había comido antes y nosotros, ¿sabes? Comimos antes de irnos. Él dice, tienes la mirada clara como siempre, excepto que probablemente tengas una conmoción. Pero él está como, no sé, ni siquiera te voy a hacer caminar en línea recta. No hay nada aquí. No hay de qué preocuparse. Él estaba como, déjame cuidarte. ¿Qué necesitas? Y en ese momento, simplemente rompí a llorar. Oh, Dios mío. Y dije, no sé dónde llevar mi coche para remolcarlo. Guíame. ¿Están bien los otros conductores? ¿Estás atendiendo a todos ellos? Porque yo elegí, dije.
No necesito ir al hospital. Tengo el cuello muy rígido. Sé que tengo un latigazo cervical leve. Por alguna razón no golpeé mi cabeza. Supongo que fue por el airbag. No golpeé mi cabeza contra el volante. Dije, no voy a ir al hospital. Entonces, como dijo el ángel, no fue una situación grave para ti físicamente. Sí, la situación grave era que tenía un problema profundo con la autoridad que surgió y la hipnoterapeuta me preguntó, después de verme mintiéndole a un policía en mi primera vida pasada y estando en prisión en la segunda. Ella dijo, ¿tienes problemas con la autoridad? Y la miré y dije, no, nunca he tenido problemas con... Es decir, no entendía la pregunta, pero sí los tenía. Un miedo muy serio a la autoridad. Me llegaba correo. Podía ser del banco, no tenía que ser del SAT. Y aún así, al ver un coche de policía en cualquier lugar, pensaba, oh, tenías que resolverlo. Un miedo absoluto a la autoridad de múltiples vidas pasadas. Así que tener a ese policía tan atento, tan servicial, y me dijo exactamente a quién llamar. Y luego el conductor de la grúa fue extremadamente amable y llevaba consigo una bolsa vacía. Y me dijo, simplemente saca tu galleta. Había cosas regadas por todos lados tras el choque. Él dijo, recojamos lo que puedas necesitar. La gente me ayudaba a pensar, estaba conmocionada, como tú. Literal y físicamente. Sí. Y había unas 20 personas del rescate de perros con sus mascotas. El policía preguntó, ¿qué hacen en la cervecería? Respondimos, es un evento de rescate de perros. Él asintió, todo tiene sentido ahora. Tengo que preguntarte porque has dicho que con tus regresiones a vidas pasadas, tu ansiedad desapareció. Y he hablado con científicos y maestros espirituales y otras personas que han consumido psilocibina o algún tipo de psicodélicos. Y eso también elimina la ansiedad. El trastorno de estrés postraumático también se cura. Y dijiste algo muy interesante, es que te hizo a tu conciencia abrirse a algo más grande que tú mismo. Y en el momento en que lo hiciste, sanaste porque pensaste, bueno, ¿por qué estoy yo? Esto es absurdo. ¿Por qué tendría ansiedad si, oh, soy parte de todo esto? Pero al ver el panorama general, Claro, cuando piensas en pequeño, más en el yo que en el nosotros, surgen muchos trastornos y problemas. Tu conciencia se expande de diversas formas, ya sea a través de la meditación, el psilocibio, los psicodélicos o incluso vidas pasadas. ¿Es correcto decir eso? es justo decir eso. Y yo diría, sigue tu propia intuición, porque la gente sabe lo que es correcto para sí misma. Tengo clientes que han probado la ayahuasca. Hay distintas maneras de abordar esto. Muchos de los clientes con los que trabajo tienen traumas profundos de la infancia, de esta vida, y pueden ser un reflejo espejo de otras vidas. Así que trato eso con tanto respeto porque me siento muy honrada de que esa persona haya sido guiada para que yo pueda ayudarla con eso. Y somos muy cuidadosos en cómo involucramos a su yo superior y guiamos. Así que de nuevo, solo ven lo que necesitan ver. Y hay muchas técnicas. A menudo se trata de perdón. Entonces, lo que pasó con mi exnovio y lo que sucede con muchos clientes es que hay una lección que no se ha dominado. Y la razón por la que seguía encontrándome y reencontrándome con mi exnovio después de terminar de maneras insólitas. Si sigues encontrándote, no eran lugares a los que íbamos juntos regularmente y no nos movíamos en los mismos círculos, tanto para que siguiéramos. Nos topábamos en el cine. Me pregunto, ¿cómo puedo dejar de encontrármelo? Es ridículo. Si eso te sucede, significa que tienes algo pendiente con esa persona. Mantén tu sentido del humor. Intenta descubrir qué es. Habla con ellos. Si no quieren hablar contigo, medita y hazlo por tu cuenta, porque tú definitivamente, a veces la gente fallece y quedan asuntos pendientes. Podemos resolverlos meditando y conectando con su yo superior, pero seguimos encontrándonos una y otra vez, casi de forma ridícula. Entendimos la señal y pensamos, wow, debemos ser buscadores espirituales juntos.
Debemos seguir desenredando esto. Aún no nos hemos perdonado. Hubo múltiples vidas. Encontramos 21 vidas juntos. Nos llevó 8 años resolverlo todo y desenredarlo. ¿Te encontraste con ellos durante 8 años? Pues eso continuó unos 6 meses después de que terminamos. Y luego dijimos, me rindo. Se supone que seamos amigos, que busquemos juntos la espiritualidad. Pero porque había tantas vidas, nos tomó 8 años resolverlo todo. Yo, habíamos estado casados 6 veces, amantes, madre e hijo, hermano mayor, hermana menor, mejores amigos. Estuvimos en monasterios de silencio, 3 veces seguidas, lo cual es hilarante porque ambos somos muy habladores y pensamos, Dios mío, ¿cómo soportamos los monasterios de silencio? En la Tierra, él y yo desarrollamos una gran habilidad de telepatía juntos. Me preguntaba, ¿por qué sucedía esto? Él me llamaba y yo respondía antes de que sonara el teléfono, al estilo de un iPhone. Además, cuando él llamaba, el tono era diferente, a pesar de no haber nada físico presente. Claro, lo sientes. Y él era igual conmigo. Soñábamos lo mismo la misma noche. Había mucha telepatía. Era por esos monasterios silenciosos, porque no nos permitían hablar. Pero nos veíamos y teníamos tantas ganas de hablar. Solo esperábamos a que se apagaran las luces. Así que apagaban las luces muy temprano y entonces empezábamos a hablar por telepatía. Esto es fascinante. Digo, es como varias películas, temporadas y temporadas de televisión. Podrías escribir sobre estas cosas. Por cierto, ¿cuántas vidas has recordado? ¿Cuántas vidas has... Dejé de contar números. Alrededor de 100. Hay al menos unas 125 o así de las que tengo recuerdo consciente. No se trata de números, no es una competencia. Algunas personas solo necesitan recordar una o dos para mejorar realmente su vida. Ahora, todo se trata de la hora. Y es algo curioso que lo diga un terapeuta de regresiones a vidas pasadas, pero ese es el propósito completo de la sesión. La mayoría de mis clientes están liberando dolor crónico, ansiedad, depresión, TEPT, trauma o simplemente limitándose, solo eso, atascados. Creatividad y el miedo a dar el paso y empezar un negocio, mudarse, entrar en una nueva relación, dejar una relación, lo que sea. Así que poder ayudarles a encontrar algo de paz y algo de alegría y amor y simplemente tranquilizarse donde la vida es más feliz y ayudarles a encontrar su camino y propósito de vida es algo importante. De vez en cuando tengo clientes jóvenes, así que el más joven que he atendido tiene 17 años. No se les revelará cuál es su propósito de vida o camino, ya que se espera que caminemos a tientas durante un tiempo. Tú mismo lo descubres. Depende de la edad de la persona, cuánto se les dirá. Pero si estoy trabajando con alguien de 50, 60 años y todavía no lo sabe y realmente quiere hacerlo y está luchando mucho, usualmente se les dirá. Dicho esto, permíteme hacerte una pregunta. Es algo que he escuchado de muchas personas en los ámbitos espirituales. Siempre he tenido esta duda. ¿Por qué olvidamos nuestras vidas pasadas? Al llegar a esta tierra, a esta encarnación, y han mencionado que interferiría demasiado con esta vida si recordaras todas tus otras vidas. Entonces, al recordar vidas, solo se recuerdan momentos. No se recuerdan las vidas en su totalidad. Tengo un don poco común. Poseo muchos detalles, pero solo en mi caso. No aplica para todos. No es necesario, pero para mí sí lo es, porque estoy aquí haciendo una limpieza muy profunda de mis vidas pasadas. Llegué, de nuevo, como bibliotecario de los registros de Cachemira, alguien que trabaja con estos libros en casa, aprendiendo a ser guía. Vine para hacer la limpieza definitiva de mis vidas anteriores. No encontré todas, Alex. Me sorprende que el revisor de bolsas en QFC no me hable de algunas de mis vidas pasadas, porque muchas personas me las han contado y luego me miran y dicen, nunca he compartido una vida pasada con nadie antes. Y yo digo, sí, esto sucede a menudo a mi alrededor, porque necesito conocerlas. Algunas las descubrí en sueños, meditación, regresiones a vidas pasadas, ya que también realizo mis propias sesiones. El detalle que surge es asombroso. Mi próximo libro,
Sanación regresiva para Joe y Marilyn. Lo tuve que reducir a 120,000 palabras. Reducirlo. Son mis sesiones de regresión a vidas pasadas. Y hay dos de otro cliente, pero solo hay dos clientes en este libro. Esto no es para nada típico. Por lo general, la gente solo necesita una escena aquí y allá. Exactamente. Sí. No quieres ver toda la película. Sí, no la película completa. Una escena aquí, quizás otra allá. Algo para enseñar una lección y para ayudar a aliviar algo por lo que estén pasando. Sí, aunque sea la miniserie de 20 horas. Versión. Si es lo que necesito. En otras ocasiones tengo sesiones de sanación cada 2 semanas con una sanadora angelical. Ella me ha dicho que nunca había visto tantas vidas pasadas surgir en alguien. Algunas de esas vidas parecían muy complicadas y difíciles, y aunque no quería enfrentarlas, estaban causando problemas. Entonces, cuando eso es cierto, esta sanadora increíble puede ayudarte a liberarlo contigo. Wendy, puedo seguir hablando contigo por otra hora o dos y ni siquiera hemos tocado tus otras increíbles habilidades, para las cuales tendremos que traerte de vuelta en otro episodio para hablar de ellas. Oh, me encantaría. Gracias. Pero quiero hacerte unas preguntas, preguntas que hago a todos mis invitados. ¿Cuál es tu definición de vivir bien? Mi definición de vivir una buena vida es que puedas sentirte en paz, centrado, capaz de amar y ser amado y sentir alegría, porque se supone que debemos poder sentir esas cosas, pero llegamos aquí y nos volvemos, así que nos convertimos en humanos que hacen en lugar de humanos que son. Esa sería mi definición. ¿Cómo defines a Dios? Definiría a Dios como libertad, belleza, unidad. Nos veo a todos como una chispa de lo divino y no necesita llevar el nombre de Dios para hacerlo. Puede ser Dios, diosa. Hay tantos nombres, pero respeto y estoy bien con el término Dios. ¿Cuál es el propósito final de la vida? Creo que el propósito último de la vida es que estamos aquí para ayudar a Dios, para ayudar a lo divino, a aprender más y progresar más. Pienso que estamos aquí, como en esta animación suprema, este juego supremo, o escuela, o obra de teatro, son como las tres analogías que mejor me funcionan para actuar todas estas cosas que acordamos hacer, para aprender y progresar. Y luego creo que todo se vuelve a cargar en la computadora central, Al sistema central. mainframe, porque venimos aquí para experimentar emociones. Y muchas son maravillosas y muchas otras no son tan divertidas. Y venimos aquí para tener los límites de un cuerpo humano y para tener ese velo de amnesia al que te referiste. Y todos en el otro lado piensan que somos increíblemente valientes, lo cual somos. Así que solo necesitamos darnos esa palmada en la espalda, ese ánimo, ese tú puedes, vamos a resolverlo y seguir ayudándonos unos a otros y ser amables. Seamos amables entre nosotros, no sabemos por lo que pasan, no tenemos ni idea. ¿Dónde pueden informarse sobre ti y tu excelente trabajo? Sí, mi sitio web es mi nombre completo, wendyrosewilliams.com, y por favor solicita una cita telefónica de cortesía de 15 minutos desde ahí para ver si puedo ayudarte. También puedes encontrarme en Amazon y Audible. Yo misma grabo los libros que escribo y puedes encontrarlos buscando por mi nombre completo. Busca Wendy Rose Williams, porque si buscas Wendy Williams, Vas a encontrar algo más. Definitivamente vas a encontrar algo. no seré yo quien lo haga. ¿Tienes palabras finales para nuestra audiencia? Sí, solo quiero agradecer a todos por acompañarnos aquí y sepan que definitivamente puede mejorar y facilitarse con solo una ayuda. Y me alegra mucho poder ofrecerla. Y lo hago a través de mi propio podcast que copresento. Se llama Despertando Espiritualmente, así que pueden visitar despertandoespiritualmente.com y sigan confiando en su propia intuición y guía, porque lo que es correcto para tu vecino, tu hermano, tu madre, tu pareja y tu perro, no necesariamente es lo correcto para ti. Confía en esa pequeña y tranquila voz y tómate esos momentos de calma para escucharla, ya sea mientras te duchas, al quedarte dormido o mientras lavas los platos.
No hace falta dedicar 1 hora diaria a meditar. Simplemente escucha y actúa en consecuencia. Pon atención en ella. Wendy, muchas gracias por esta conversación y gracias por todo el increíble trabajo que haces para ayudar a la gente. Oh, gracias. Lo aprecio mucho. Te agradezco, Alex, por tu labor y a tu audiencia por sintonizar. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.